Ahora vamos a ver otro tema, ¿no? Es producto escalar. O sea, los vectores, vimos operaciones, ¿no? Que son suma, resta, multiplicación de un escalar por un vector. Y acá tenemos producto escalar y después vamos a ver lo que es el producto vectorial. Siempre cuando multipliquemos escalarmente, ¿no? Dos vectores, y siempre tiene este punto característico, ¿sí? Este punto me indica, ¿no? El producto escalar. Ahí tengo un producto escalar que me va a dar como resultado un escalar, un número. Si yo estoy trabajando, ¿no? en dos dimensiones, acá tenemos un vector B que sería el componente AB, puntito, ¿no? Y el vector W, componente CD. Si multiplicamos escalarmente es muy sencillo. Multiplicamos primera componente con primera componente, segunda con segunda, ¿no? Y sumamos esos dos. Nos va a dar como resultado, ¿no? Un valor, ¿no? Un número. O sea, esto como resultado tengo un escalar, un número. No un vector, un número. También, después vamos a ver que tiene varias aplicaciones, pero una de las aplicaciones, ¿no? Es poder calcular el ángulo entre dos vectores. Así que tenemos también que el producto escalar se puede calcular como la norma de ese vector, de B, por la norma de W de los dos vectores, por el coseno del ángulo formado entre B y W. Pero por ahora vamos a ver la primera parte, ¿no? Que es cómo calculamos el producto escalar. Así que tenemos el ejercicio 10, ¿no? de exactas, que tenemos acá dos vectores, ¿no? El vector A de componentes 1, 2 y el vector B de componente menos 1, menos 2. Los dos estamos trabajando en R2. Entonces me dicen calcular A por B. Entonces lo que hacemos es simple. Colocamos el vector A, 1, 2, puntito, el vector B, menos 1, menos 2. Lo que hacemos acá es multiplicarnos primera componente con primera componente, 1 por menos 1, más 2 por menos 2. ¿Sí? 1 por menos 1 me queda menos 1 y 2 por menos 2 me queda menos 4. O sea que este resultado va a ser menos 5. Y tenemos resuelto, ¿no? Ese producto escalar. En el caso B tenemos, ¿no? Tres vectores. Estamos trabajando en R3. Y vamos a hacer algo ahora. Nos dice A puntito paréntesis B más C. Acá hay que entender varias cosas. Primero que una de las propiedades, A puntito B es lo mismo que B puntito A. O sea, es conmutativa. Y también tenemos que A puntito B más C es distributiva con respecto a la suma. O sea, es A puntito B más A puntito C. ¿Sí? O sea que yo acá podría hacer una distributiva, ¿sí? O sea, podría hacer A puntito B más A puntito C y estaríamos resolviendo. A puntito B me da un número, A puntito C me da otro número, lo sumo y obtengo ese resultado. O primero hago B más C, ¿sí? Y después lo multiplico escalarmente por A. Yo voy a utilizar, ¿no? La última. O sea, primero voy a sumar B más C, pero es lo mismo. ¿Ya? Y después, ¿no? Acá B es 1 menos 1. 0 más C, 2 menos 1 menos 1. Nos queda 1 por 2 más menos 1 por menos 1 más 0 por menos 1. 1 por 2 es 2 y menos por menos es más, me queda más 1 y el último me queda 0. O sea, esto te va a quedar 3. Bien, entonces ya tenemos B más C. Entonces ahora, B más C, vamos a poner acá los vectores, ¿no? Yo los fui separando, ¿no? Y lo hice como escalar, lo estamos sumando. Yo estaba pensando en la multiplicación. Entonces vamos a hacer primera con primera, ¿no? Sumamos, sería 1 más 2, ¿sí?
menos 1 que me queda, ¿no? Menos 2. Y 0 menos 1 que me va a quedar menos 1. Sí, estaba pensando, ¿no?, en multiplicar escalarmente primero. Así que ahora nos va a quedar la suma de esos dos vectores, va a ser 1 más 2 es 3, menos 1 me queda menos 2, y la última me quedaría menos 1. Así que ya tenemos la suma de los dos vectores. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación escalarmente del vector A con respecto, ¿no?, a la suma de B más C. O sea que A, que es 1, 1, 1, puntito, ahora sí puntito, 3, menos 2, menos 1. Y nos queda 1 por 3 más 1 por menos 2 más 1 por menos 1. Entonces 1 por 3 es 3, 1 por menos 2 es menos 2, y 1 por menos 1 me queda menos 1. ¿Sí? Nos dio en este caso, ¿no?, 0. O sea, la multiplicación de A por la suma de estos vectores, ¿no?, nos va a quedar 0. Después vamos a ver qué significa cuando, ¿no?, el resultado, ¿no?, de multiplicar dos vectores, ¿no?, escalarmente es 0. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 11, que me dice encontrar y representar en el plano todos los vectores ortogonales. ¿Qué significa que dos vectores son ortogonales? Entonces, es sinónimo de que de perpendicularidad entre vectores. Entonces, si tenemos dos vectores, por ejemplo, B y W, si B es perpendicular a W, esto va a implicar que el producto escalar entre B y W va a ser igual a 0. Entonces, con esa referencia vamos a resolver el ejercicio, ¿no?, 11A y 11B, ¿no? El 11A, tenemos acá puse vector A, 1, 2, y vamos también a hacer otro vector, por ejemplo, el 1, 0. Ahí hacemos dos ejercicios. Entonces, vamos al primero, al A. Y vamos a la I. Tenemos el vector A de componentes 1, 2. Y tenemos que buscar un vector que sea perpendicular a ello. Por ejemplo, que B tenga componentes X e Y. Porque estamos trabajando en dos dimensiones. Entonces nos va a quedar que si A es perpendicular a B, esto va a implicar que A puntito B es igual a 0. Entonces nos queda que 1, 2, puntito XY es igual a 0. Y ahí lo que hacemos, resolvemos, ¿no? O sea, 1 por X, que sería X, más 2Y es igual a 0. Si queremos despejar el valor de Y, nos queda que 2Y es igual a menos X, o sea que Y es igual a menos 1/2 de X. Como me pide a mí representarlo, entonces lo que hacemos, la representación sería esta. Tenemos acá el eje, ¿no?, el eje X y el eje Y. Y esto es una recta, ¿no?, con pendiente negativa, o sea, y que pasa por el origen, ¿no? Va a ser una recta así. O sea, todos estos puntos, ¿sí?, estarían reflejando, ¿no?, el valor de un vector perpendicular. Por ejemplo, para X igual a 1, tenemos que Y vale menos 1/2. Todos los pares de valores, ¿no?, me van a dar ese resultado. Tenemos ahora el ejercicio, ¿no?, y lo mismo, tengo que buscar los pares, o sea, las componentes del vector B
tal que sean ortogonales, o sea que el producto escalar entre E y B sea igual a 0. Como E es de componente 1, 0, puntito B, que sería x6, igual a 0, y ahí lo que me va a quedar que 1 por x más 0 por y, o sea, x igual a 0. ¿Qué significa que x sea igual a 0? Significa que, o sea, la x toma 0, la y puede tomar cualquier valor, o sea que estamos hablando del eje, ¿no? Del eje y. O sea, si tuviéramos que representarlo, ¿sí? En x e y sería todo el eje, ¿no? El eje y. Ahí tenemos donde x vale, ¿no? 0, y estaría tomando todo el eje y. El b, lo mismo, pero ahora tengo que el vector E1 está en 3 dimensiones, ¿no? 1, 0, 0. O sea que el vector, vamos a ver, W, también lo vamos a colocar en 3 dimensiones, X y Z. Y nos queda que E1 puntito W igual a 0. 1, 0, 0, puntito X y Z. Igual a 0. Y vamos a resolver lo mismo, ¿no? 1 por X es X, ¿sí? 0y y 0, 0 por Z es 0. O sea que X es igual a 0. Bien. Como X es igual a 0, acá estamos hablando de 3 dimensiones. O sea que vamos a tomar un plano que va a ser el plano IZ. Si lo vemos acá, vamos a ver, ¿no? Dibujamos acá, ¿no? Eje Y, eje X y eje Z. ¿Sí? Entonces, el plano que vamos a tomar va a ser todo esto. Después, cuando veamos planos, lo vamos a ver mucho más en detalle. Y ahí estaríamos trabajando solamente con el plano ZY.